Mi hijo me pidió que me retirara durante la cena de su boda. El banquete fue caro, es solo para personas importantes. Mi nuera me entregó una bolsa de pan y dijo: «Come esto en la calle para no arruinar el momento». Entonces un desconocido me dio un sobre y dijo: «Es hora de mostrarles quién eres realmente. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Magdalena. Tengo 68 años y nunca pensé que el día más feliz de mi hijo se convertiría en el más humillante de mi vida». El salón de bodas brillaba bajo las luces de cristal, con mesas elegantemente decoradas y el aroma de flores caras flotando en el aire. Había llegado temprano, como siempre hago, porque quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para Héctor. Después de todo, era mi único hijo, y había soñado con este día durante años. Sara, mi nuera, se acercó a mí mientras yo admiraba el arreglo floral de la mesa principal. Llevaba su vestido de novia impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Magdalena», me dijo con esa voz suave que había aprendido a desconfiar, «necesito hablar contigo sobre la disposición de las mesas». Mi corazón se aceleró un poco. Durante los meses de preparación, Sara había tomado todas las decisiones sin consultarme. Cada vez que intentaba ayudar o dar una opinión, ella encontraba una manera sutil de hacerme sentir que estaba interfiriendo. «Por supuesto, querida», respondí, esperando que finalmente me incluyera en algo importante. Sara me llevó hacia la entrada del salón, donde una mesa pequeña y solitaria estaba colocada cerca de la puerta, lejos de todo el brillo y la celebración. «Esta es tu mesa», anunció casualmente, como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé inmóvil. La mesa estaba prácticamente en el pasillo, donde los meseros pasarían constantemente y donde el ruido de la cocina sería constante. No había flores, solo un mantel básico, y estaba tan alejada que apenas podría ver la ceremonia. «Debe haber un error», dije suavemente, mi voz apenas un susurro. «Soy la madre del novio». La sonrisa de Sara se volvió más fría. «Oh, Magdalena, no hay error. Verás, el buffet fue muy costoso. Gastamos $28,000 solo en la comida, y es realmente para las personas importantes de nuestras vidas». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. «Las personas importantes», repetí lentamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Sí», continuó Sara, su tono ahora completamente carente de cualquier pretensión de amabilidad. «Los socios de Héctor, mis padres, nuestros amigos íntimos, personas que realmente importan para nuestro futuro». Miré hacia el salón, buscando a Héctor desesperadamente. Lo vi charlando animadamente con algunos hombres de traje, riéndose, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera, el niño al que había dedicado cada día de mi vida durante 43 años. «Héctor no sabe sobre esto», logré decir. Sara se encogió de hombros. «Héctor confía en mí para manejar estos detalles. Él entiende que a veces hay que tomar decisiones difíciles». En ese momento, vi a una mujer mayor acercándose desde la cocina con un paquete pequeño envuelto en papel marrón. Sara le hizo una seña y la mujer se acercó. «Magdalena», dijo Sara, tomando el paquete, «pensé que podrías tener hambre durante la ceremonia, así que te preparé algo especial». Desenvolvió el paquete lentamente, revelando 2 rebanadas de pan blanco simple, nada más. «Puedes comerte esto afuera para no interrumpir el momento», dijo, extendiendo el pan hacia mí. «Hay un banco bonito en el jardín donde puedes sentarte». El mundo se detuvo. Estaba parada en el lugar donde mi hijo se casaría, sosteniendo 2 rebanadas de pan como si fuera una limosnera, mientras la mujer que se convertiría en mi nuera me decía que comiera afuera como un animal. Mis manos temblaron mientras tomaba el pan, no por hambre, sino por la humillación pura que me atravesaba como un cuchillo. Durante 68 años había mantenido mi dignidad a través de la pobreza, la soledad, la viudez.
Pero esto era algo diferente. Entiendo, susurré, mi voz tan baja que apenas podía oírme. Sara sonrió, satisfecha, y se alejó hacia sus invitados importantes, dejándome parada allí con el pan en las manos y lágrimas amenazando con caer. Caminé hacia el jardín como me había indicado, cada paso pesando como plomo. El banco estaba efectivamente allí, frío y solitario bajo un árbol. Me senté y miré hacia las ventanas iluminadas del salón, donde podía ver siluetas de personas riéndose y celebrando. Ahí fue cuando apareció él. Un hombre mayor, tal vez de mi edad, se acercó caminando lentamente por el sendero del jardín. Vestía un traje oscuro, simple, pero bien cuidado, y llevaba un sobre manila en su mano. «Disculpe», dijo con una voz amable, «¿es usted Magdalena Herrera?» Lo miré con sorpresa, no lo reconocía, y me preguntaba cómo sabía mi nombre. «Sí», respondí cautelosamente. Se sentó en el banco a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. «Mi nombre es Roberto Silva. He estado buscándola durante mucho tiempo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Buscándome? ¿Por qué? Roberto me extendió el sobre. Era pesado, y podía sentir que había documentos adentro. «Señora Herrera», dijo suavemente, «es hora de mostrar a ellos quién es usted realmente». Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con una letra que no reconocía. «No entiendo», murmuré. Roberto se levantó lentamente. «Todo está explicado adentro, pero le aconsejo que no lo abra hasta que esté lista para cambiar todo». «¿Cambiar todo? ¿Qué quiere decir?» Pero cuando levanté la vista, Roberto ya se estaba alejando, desapareciendo entre las sombras del jardín como si nunca hubiera estado allí. Me quedé sola en el banco, con el pan frío en una mano y el sobre misterioso en la otra, mientras los sonidos de la celebración de mi hijo se filtraban desde el salón. Por primera vez en mi vida, sentí que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, después de la humillación en la boda, regresé a mi pequeño apartamento con el sobre aún sin abrir. Mis manos temblaban cada vez que lo miraba, recordando las palabras de Roberto. «No lo abra hasta que esté lista para cambiar todo». Me preparé una taza de té y me senté en mi silla favorita, la misma donde había pasado incontables noches cosiendo ropa para ganar dinero extra cuando Héctor era pequeño. El sobre descansaba en la mesa de centro, pero mi mente se llenó de recuerdos que había tratado de enterrar durante los últimos 5 años. Todo había comenzado cuando Héctor conoció a Sara. Al principio, ella había sido encantadora conmigo. Recuerdo vívidamente la primera vez que la trajo a casa, hace 6 años. Era una mujer hermosa, elegante, con esa manera de hablar que sugería educación y clase. Me sentí orgullosa de que mi hijo hubiera encontrado a alguien así. «Señora Herrera», me había dicho aquella primera noche, «Héctor me ha contado tanto sobre usted, sobre cómo lo crió sola después de que perdiera a su padre, sobre todos los sacrificios que hizo». Sus palabras me habían llegado al corazón. Finalmente, alguien que entendía lo que había sido criar a un hijo sola, trabajando 2 empleos para pagar su educación universitaria. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. Sara sugería que era mejor que no visitara tan seguido porque Héctor estaba muy ocupado con el trabajo. «Está bajo mucha presión, señora Herrera. Tal vez sería mejor darle espacio para que se enfoque». Luego empezó a programar actividades familiares sin incluirme. «Oh, se nos olvidó mencionarle sobre la cena del domingo. Fue algo de último momento», decía cuando yo preguntaba por qué no me habían invitado. El cambio más doloroso fue en Héctor mismo. Mi hijo, que antes me llamaba todos los días, comenzó a hacerlo menos frecuentemente. Cuando lo hacía, nuestras conversaciones se volvieron superficiales, como si estuviera siguiendo un guión. «Mamá, ¿cómo estás?», me preguntaba, pero podía sentir que estaba distraído. «Bien, mijo», le respondía siempre, aunque no fuera cierto. «¿Cómo estás tú? ¿Ocupado con el trabajo? Sara dice que debería concentrarme más en mi carrera ahora que nos vamos a casar». Sara siempre estaba presente en sus respuestas, como una sombra que se había apoderado de sus pensamientos.
Recuerdo especialmente una conversación que tuvimos hace 2 años. Héctor había venido a visitarme, cosa que ya era rara, y parecía nervioso. «Mamá», me había dicho, evitando mi mirada. «Sara y yo hemos estado pensando. Tal vez sería mejor si vivieras en un lugar más apropiado para tu edad». «¿Qué quieres decir?», le pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. «Hay residencias muy bonitas para personas mayores. Tendrías compañía, actividades, cuidado médico». Lo interrumpí suavemente. «Héctor, tengo 66 años, no 90. Estoy perfectamente bien viviendo sola». Él se removió incómodo en su silla. «Es solo que Sara se preocupa por ti. Dice que no es seguro que vivas sola a tu edad». «Sara se preocupa». Siempre era Sara quien se preocupaba, Sara quien sugería, Sara quien sabía lo que era mejor para todos. La peor parte era que podía ver cómo Héctor había cambiado. El niño que una vez me defendía de cualquier cosa ahora parecía avergonzado de mí. Cuando íbamos juntos a algún lugar público, él caminaba un poco adelante, como si no quisiera que la gente supiera que estaba conmigo. Recordé el año pasado, cuando cumplí 67 años. Esperé toda la semana una llamada de Héctor. Cuando finalmente llamó, fue 3 días después. «Perdón, mamá, se me olvidó por completo. Hemos estado muy ocupados planeando la boda». Se le olvidó. Mi cumpleaños. El mismo día que lo había dado a luz después de 14 horas de labor de parto, sola porque su padre había muerto 6 meses antes. Pero la gota que colmó el vaso había sido hace 3 meses, durante la planificación de la boda. Sara me había invitado a ayudar con los preparativos, pero rápidamente me di cuenta de que mi papel era simplemente estar presente mientras ella tomaba todas las decisiones. «¿Qué opinas de estas flores, Magdalena?», me preguntaba, pero antes de que pudiera responder, ya estaba explicándole al florista exactamente lo que quería. Cuando sugerí que tal vez podríamos incluir algunas tradiciones familiares en la ceremonia, tradiciones que habían sido importantes para el padre de Héctor, Sara sonrió dulcemente y dijo: «Oh, qué linda idea, pero creo que es mejor mantener todo moderno y elegante. No queremos que parezca anticuado». Anticuado. Como si las tradiciones de mi familia, las memorias de mi esposo muerto, fueran algo de lo que avergonzarse. Y ahora, sentada en mi apartamento con ese sobre misterioso, me di cuenta de que había pasado 5 años permitiendo que me hicieran sentir invisible. Había aceptado cada humillación, cada desaire, cada exclusión, porque no quería perder a mi hijo por completo. Pero esta noche había sido diferente. La manera en que Sara me había tratado en la boda, dándome pan como si fuera una mendiga, diciéndome que comiera afuera para no interrumpir el momento. Eso había cruzado una línea que no sabía que existía dentro de mí. Miré nuevamente el sobre. Roberto había dicho que era hora de mostrarles quién era yo realmente. Pero la verdad era que ya no estaba segura de quién era. Durante tantos años había definido mi identidad a través de ser la madre de Héctor, que cuando él se alejó, me perdí a mí misma también. Tomé el sobre con manos temblorosas. Tal vez era hora de descubrir si todavía quedaba algo de la mujer fuerte que una vez fui, la mujer que había criado a un hijo sola y había sobrevivido a todo lo que la vida le había lanzado. Tal vez era hora de recordar que Magdalena Herrera era alguien, incluso si su propio hijo parecía haberlo olvidado. Al día siguiente, después de una noche de insomnio, finalmente reuní el valor para abrir el sobre. Mis manos temblaron mientras rompía el sello, y cuando saqué los documentos, mi mundo se tambaleó por completo. El primer papel era una carta escrita en papel membretado de un bufete de abogados. Silva y Asociados. La letra era clara y formal. «Estimada señora Herrera, después de una extensa investigación legal, hemos descubierto información crucial sobre una propiedad que legalmente le pertenece. Su difunta cuñada, Carmen Herrera, le dejó en herencia la casa ubicada en el 1234 de Maple Street. Esta es la misma propiedad donde actualmente residen su hijo Héctor y su esposa Sara». Tuve que leer la oración 3 veces antes de que las palabras penetraran en mi mente. La casa donde vivían Héctor y Sara. ¿Era mía? Continué leyendo con el corazón acelerado.
Carmen Herrera murió hace 8 años, y según su testamento, le dejó esta propiedad como reconocimiento por el cuidado que usted brindó a su hermano durante su enfermedad terminal. Sin embargo, los documentos de herencia fueron interceptados y ocultados deliberadamente para evitar que usted tomara conocimiento de sus derechos legales. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Carmen, la hermana de mi difunto esposo, había muerto cuando Héctor acababa de comenzar su relación con Sara. Recordaba vagamente que alguien había mencionado que Carmen había dejado algunas cosas, pero nunca supe qué había pasado con sus propiedades. El siguiente documento era una copia del testamento original. Ahí estaba, en letra clara. A mi querida cuñada Magdalena Herrera, quien cuidó a mi hermano Miguel durante sus últimos años con un amor y dedicación que nunca olvidaré, le dejo mi casa en Maple Street y todos sus contenidos. Mis ojos se llenaron de lágrimas al recordar esos últimos meses con Miguel. Había sido tan difícil verlo deteriorarse, pero nunca lo había dejado solo. Cada día después del trabajo, iba a cuidarlo, le cocinaba, le daba sus medicinas, me quedaba con él durante las noches difíciles. Carmen vivía en otro estado en ese momento y solo pudo visitarlo esporádicamente. Pero lo que me destrozó fue el siguiente documento. Una copia de correos electrónicos entre Sara y una empresa de interceptación de correspondencia, fechados hace 5 años. Necesito asegurarme de que cualquier correspondencia legal dirigida a Magdalena Herrera sea redirigida a mi dirección. Es por su propio bien. Está desarrollando problemas de memoria y no puede manejar asuntos legales complejos. Sara había mentido sobre mi salud mental para robar mi correspondencia. Había interceptado los documentos de herencia durante años, manteniéndome en la ignorancia mientras ella y Héctor vivían en mi casa. Había más correos, estos entre Sara y un abogado diferente. ¿Hay alguna manera de invalidar este testamento? La anciana ni siquiera sabe que la propiedad existe. Si simplemente ignoramos los documentos, ¿alguien lo sabrá alguna vez? La respuesta del abogado era clara. Señora, lo que usted está sugiriendo constituye fraude. No puedo ayudarla con esto. Pero Sara había encontrado otra manera. Había falsificado mi firma en documentos que renunciaban a cualquier reclamo sobre propiedades de la familia Herrera. Los documentos estaban ahí, con mi nombre garabateado en una letra que claramente no era la mía. El último papel era otra carta de Roberto Silva. Señora Herrera, soy un investigador privado contratado por el bufete que manejó los asuntos de Carmen Herrera. Hemos estado tratando de localizarla durante años para informarle sobre su herencia. Recientemente descubrimos la interceptación de correspondencia y el fraude cometido por Sara Mendoza. Como investigador, he sido testigo de muchos casos de abuso hacia personas mayores, pero pocos tan calculados y crueles como este. La casa en Maple Street está valorada actualmente en $450,000. Además, Carmen dejó una cuenta de ahorros de $85,000 que también le pertenece por derecho. Su nuera no solo le robó su herencia, sino que la ha estado manipulando psicológicamente para hacerla sentir como una carga. He observado este patrón durante meses mientras investigaba el caso. Dejé caer los papeles en mi regazo, sintiendo como si todo mi mundo se hubiera puesto al revés. Sara no solo había sido cruel conmigo, había sido una criminal. Me había robado más de $500,000 y luego me había hecho sentir culpable por existir. Pero lo que más me dolía era pensar en Héctor. ¿Sabía él sobre esto? ¿Era cómplice de Sara o también había sido manipulado? Recordé todas las veces que Sara había sugerido que yo tenía problemas de memoria, especialmente cuando estaba presente Héctor. Tu mamá parece un poco confundida últimamente, le decía. Tal vez deberíamos considerar que alguien maneje sus asuntos importantes. Héctor había comenzado a tratarme como si fuera frágil, como si mis opiniones no fueran válidas. Cuando yo mencionaba cosas que recordaba claramente, él me corregía suavemente. Mamá, creo que estás confundiendo los detalles. Sara había construido sistemáticamente una narrativa de que yo era una anciana confundida que necesitaba ser manejada y controlada. Y mientras tanto, había estado viviendo en mi casa
durmiendo en mi cama, usando mis muebles. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas y caminé hasta la ventana. Podía ver el vecindario donde había vivido durante 40 años, el lugar donde había criado a Héctor como madre soltera, donde había luchado para llegar a fin de mes mientras él crecía. Durante todos estos años, mientras yo vivía en este pequeño apartamento, pagando renta de $800 al mes con mi modesta pensión, mi propio hijo había estado viviendo en una casa que me pertenecía, una casa valorada en casi $500,000. Pensé en todas las veces que había querido ayudar a Héctor financieramente, pero no podía. Cuando él mencionaba que necesitaba dinero para el negocio, yo me sentía terrible por no poder ayudarlo. Mientras tanto, él estaba sentado sobre una fortuna que era mía por derecho. Volví a leer los documentos, especialmente la parte sobre la cuenta de ahorros de $85,000. Carmen había sido una mujer trabajadora y ahorrativa. Ese dinero podría haber cambiado mi vida completamente. Podría haber viajado, podría haber ayudado a otros, podría haber tenido la dignidad de no preocuparme por cada centavo. En lugar de eso, había pasado los últimos 8 años contando monedas para comprar comida, usando cupones para todo, sintiéndome como una carga cada vez que necesitaba algo. Y Sara lo sabía todo. Recordé la boda de ayer, la manera en que Sara me había tratado como a una mendiga. Ahora entendía por qué. En su mente retorcida, yo era un obstáculo que había que minimizar, una amenaza potencial a su vida cómoda, construida sobre mentiras. Pero había algo más en los documentos. Roberto había escrito: «Señora Herrera, la ley está de su lado. Tiene derecho no solo a reclamar la propiedad, sino también a buscar daños por el fraude cometido. Sin embargo, entiendo que esto involucra a su familia, y las decisiones legales pueden ser complicadas emocionalmente». Tenía razón. Esto no era solo una cuestión legal, era la destrucción de la relación con mi único hijo. Si reclamaba lo que me pertenecía, ¿perdería a Héctor para siempre? ¿O había una manera de hacerle ver la verdad sobre la mujer con la que se había casado? Miré mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvía la mirada ya no parecía la anciana confundida que Sara había pintado. Tenía los ojos claros, la espalda recta, y por primera vez en años había fuego en su mirada. Sara había subestimado a Magdalena Herrera. Había pensado que podía robarme y humillarme sin consecuencias. Pero ahora yo sabía la verdad, y la verdad tenía poder. Era hora de decidir qué hacer con ese poder. Durante los siguientes días, decidí no actuar impulsivamente. En lugar de confrontar inmediatamente a Sara o Héctor, elegí algo más estratégico: observar. Roberto Silva me había dado su número telefónico, y cuando lo llamé, me dio un consejo que cambiaría todo. «Señora Herrera», me había dicho con su voz calmada, «después de investigar a Sara durante meses, puedo asegurarle que esta no es la primera vez que hace algo así. Pero si usted quiere proteger a su hijo y exponer verdaderamente quién es ella, necesita evidencia de su patrón de comportamiento actual». Me explicó que Sara había estado en contacto con otros familiares, utilizando las mismas tácticas de manipulación que había usado conmigo. Roberto había estado construyendo un caso, no solo sobre el fraude de la herencia, sino sobre el patrón sistemático de abuso psicológico que Sara ejercía sobre las personas mayores en la familia. «Hay más víctimas», me había dicho. Su cuñada Elena, la tía Marta, incluso el abuelo de Sara por parte de madre. Ella tiene un método. Eso me dio una idea. En lugar de confrontar directamente, decidí documentar el comportamiento de Sara yo misma. Roberto me había enseñado cómo grabar conversaciones de manera legal usando mi teléfono, y me sugirió que asistiera a reuniones familiares donde pudiera observar sus tácticas. La oportunidad llegó más pronto de lo esperado. Héctor me llamó 3 días después de la boda. Su voz sonaba tensa. «Mamá, Sara quiere organizar una reunión familiar este domingo. Dice que es importante que estemos todos juntos ahora que somos una familia oficial». Por primera vez en años, no sentí esa punzada familiar de ansiedad ante la perspectiva de pasar tiempo con Sara. En cambio, sentí algo parecido a la anticipación. Era mi oportunidad de ver exactamente cómo operaba.
El domingo llegué a mi casa, aunque ellos no sabían que era mía, con un pequeño dispositivo de grabación que Roberto me había prestado. Estaba escondido en mi bolso, tan pequeño que parecía un audífono de respaldo. La reunión incluía a la tía Elena, la hermana mayor de mi difunto esposo, quien tenía 74 años, y a Marta, la prima de Miguel, de 71. También estaban presentes los padres de Sara, Robert y Patricia Mendoza, ambos de alrededor de 60 años. Lo que presencié esa tarde me heló la sangre. Sara había preparado la reunión con la precisión de un general, planeando una batalla. Comenzó con pequeñas conversaciones aparentemente inocentes, pero cada una diseñada para establecer su control. «Tía Elena», comenzó Sara con esa voz melosa que yo conocía tan bien, «Héctor y yo hemos estado preocupados por usted. ¿Está segura de que puede manejar esa casa grande sola?» Elena, una mujer independiente que había vivido sola durante 15 años desde la muerte de su esposo, se veía confundida. «Estoy perfectamente bien, querida. ¿Por qué preguntas?» «Bueno», Sara intercambió una mirada cómplice con Héctor. «Es solo que el otro día, cuando la llamamos, parecía un poco desorientada. ¿Verdad, amor?» Héctor asintió obedientemente. Mi corazón se partió al ver cómo Sara lo había entrenado para respaldar sus mentiras. «No recuerdo estar desorientada», dijo Elena firmemente. Sara suspiró dramáticamente. «Tal vez no lo nota, tía Elena. A veces las personas de nuestra edad no nos damos cuenta cuando comenzamos a declinar. Papá, ¿tú qué opinas?» Robert Mendoza, el padre de Sara, se inclinó hacia adelante. «Elena, cariño, tal vez Sara tiene razón. A nuestra edad es sabio considerar opciones más seguras». Era una orquestación perfecta. Sara había preparado a sus padres de antemano para que respaldaran su narrativa. Elena se veía cada vez más pequeña en su silla, comenzando a dudar de sí misma. Luego Sara se dirigió a Marta. «Prima Marta, hablando de seguridad, ¿ha considerado lo que pasaría si tuviera una emergencia médica viviendo sola como lo hace?» Marta frunció el ceño. «Tengo un sistema de alerta médica, Sara, y mis vecinos están atentos». «Sí, pero ¿es eso realmente suficiente?», presionó Sara. «¿No sería más responsable estar en un lugar donde hubiera profesionales disponibles las 24 horas?» Observé con horror fascinado cómo Sara sistemáticamente sembró dudas en la mente de estas dos mujeres fuertes e independientes. Usaba una combinación de preocupación falsa, estadísticas inventadas sobre accidentes domésticos y la presión del grupo para hacer que se sintieran inseguras sobre sus propias capacidades. Pero lo más escalofriante fue cuando se dirigió a mí. «Magdalena», dijo Sara, su sonrisa no alcanzando sus ojos. «Me da tanto gusto que hayas venido hoy. Héctor y yo hemos estado discutiendo tu situación». «¿Mi situación?», pregunté, manteniendo mi voz neutral, aunque mi corazón latía rápidamente. «Bueno, vivir sola en ese vecindario a tu edad, y con el pequeño episodio que tuviste en la boda». «¿Qué episodio?», interrumpí. Sara intercambió otra mirada con Héctor. «Cariño, estabas muy confundida sobre el arreglo de las mesas. Seguías insistiendo en que había un error cuando todo estaba exactamente como se había planeado». Héctor asintió tristemente. «Mamá, parecías realmente desorientada. Sara tuvo que explicarte varias veces dónde era tu asiento». La manera en que distorsionó la realidad me dejó sin aliento. Sara había tomado su propia crueldad y la había convertido en evidencia de mi supuesta confusión mental. «De hecho», continuó Sara, «hemos encontrado una residencia asistida maravillosa. Se llama Golden Years y tiene una lista de espera, pero creo que podríamos conseguirte un lugar si actuamos rápido». Elena y Marta me miraron con expresiones de lástima. Los padres de Sara asintieron solemnemente, como si estuvieran presenciando una intervención necesaria. «El costo es solo $3,000 al mes», añadió Sara casualmente, «lo cual sé que es mucho con tu pensión, pero Héctor y yo hemos decidido ayudarte financieramente. $3,000 al mes de mi dinero para pagar un lugar que no necesitaba, porque mi propia nuera había inventado un problema de salud mental que no existía. Pero mantuve mi compostura.
Es muy considerado de su parte, dije suavemente, pero me siento cómoda en mi apartamento por ahora. La máscara de Sara se deslizó por apenas un segundo y vi un destello de irritación pura. Magdalena, a veces las personas en tu condición no pueden tomar las mejores decisiones por sí mismas. Por eso es importante tener familia que se preocupe lo suficiente como para intervenir. ¿Mi condición?, pregunté. Tu deterioro cognitivo, mamá, dijo Héctor suavemente, como si estuviera hablando con una niña. Sabemos que es difícil de aceptar, pero Sara ha estado investigando mucho sobre esto. Es más común de lo que piensas. Miré a mi hijo, este hombre de 43 años, que había criado para ser honesto y compasivo, y me di cuenta de lo completamente que Sara lo había lavado el cerebro. Él realmente creía que yo tenía problemas mentales, porque su esposa se lo había repetido tantas veces que se había convertido en su realidad. Lo más perturbador fue ver cómo Sara aplicaba la misma táctica a Elena y Marta durante el resto de la tarde. Para cuando terminó la reunión, ambas mujeres se veían inseguras sobre su capacidad de vivir independientemente. Tal vez deberíamos considerar mudarnos a algún lugar con más apoyo, le murmuró Elena a Marta mientras se preparaban para irse. Sara había logrado en una tarde lo que probablemente había tomado meses conmigo: hacer que mujeres fuertes e independientes dudaran de su propia competencia. Después de que todos se fueron, me quedé unos minutos más. Sara había ido a la cocina y Héctor se sentó conmigo en la sala. «Mamá», me dijo, tomando mi mano, «sé que esto es difícil, pero Sara realmente se preocupa por ti. Ella ve cosas que tal vez yo no noto porque estoy muy cerca de la situación». Miré a mi hijo, viendo la sinceridad en sus ojos, y me di cuenta de que él también era una víctima. Sara había sido tan hábil manipulándolo que él realmente creía que estaba actuando por mi bien. «Héctor», le dije suavemente, ¿alguna vez has considerado que tal vez Sara ve problemas que no existen? Su expresión se endureció ligeramente. «Mamá, Sara es una profesional. Trabajó en el campo de la salud durante años. Sabe reconocer las señales». Otra mentira. Roberto me había mostrado que Sara nunca había trabajado en el campo de la salud. Había trabajado en ventas para una empresa farmacéutica, pero había infladado sus credenciales para darle más peso a sus diagnósticos de mi condición mental. Cuando finalmente me fui esa noche, tenía horas de grabaciones que documentaban exactamente cómo Sara manipulaba no solo a las personas mayores, sino también a mi propio hijo. Tenía evidencia de sus mentiras sobre sus credenciales profesionales y, más importante, tenía prueba de su patrón sistemático de abuso psicológico. Roberto tenía razón. Esta no era solo sobre mi herencia robada. Era sobre una mujer que había hecho carrera de victimizar a personas mayores vulnerables, usando a mi hijo como su herramienta involuntaria. Era hora de que Sara Mendoza conociera a la verdadera Magdalena Herrera. Una semana después de la reunión familiar, decidí que era hora de actuar. Roberto había revisado todas mis grabaciones y había confirmado que teníamos evidencia sólida no solo del fraude original, sino del patrón continuo de manipulación y abuso psicológico. «Señora Herrera», me había dicho durante nuestra reunión en su oficina, «con esta evidencia, Sara podría enfrentar cargos criminales. Pero entiendo que usted quiere darle a su hijo la oportunidad de ver la verdad por sí mismo primero». Tenía razón. Antes de involucrar a las autoridades, quería darle a Héctor una oportunidad de entender lo que realmente había estado pasando. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y una parte de mí esperaba que el hombre bueno que había criado aún existiera debajo de toda la manipulación de Sara. Planifiqué cuidadosamente mi confrontación. Llamé a Héctor y le pedí que viniera a mi apartamento solo. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», le dije. «Y necesito que vengas sin Sara esta vez». Él protestó. «Mamá, Sara y yo somos un equipo ahora. No tenemos secretos el uno del otro». «Héctor», le dije firmemente, «soy tu madre y te estoy pidiendo que vengas solo. Esto es importante». Algo en mi tono debe haberlo convencido, porque aceptó venir el sábado por la tarde. Cuando llegó, noté inmediatamente que parecía nervioso.
Siguió mirando su teléfono, como si esperara un mensaje de Sara en cualquier momento. «Mamá», comenzó antes incluso de sentarse. «Si esto es sobre la residencia asistida, Sara y yo solo queremos lo mejor para ti. No estamos tratando de deshacernos de ti». Levanté mi mano para detenerlo. «Héctor, siéntate. Lo que tengo que mostrarte va a cambiar todo». Saqué la carpeta que Roberto me había preparado, llena de copias de todos los documentos legales, las grabaciones transcritas y las evidencias del fraude. La coloqué en la mesa de centro entre nosotros. «Antes de que abras esto», le dije, «quiero que sepas que te amo. Eres mi único hijo y nada de lo que está en esa carpeta cambia eso. Pero necesitas saber la verdad sobre la mujer con la que te casaste». Héctor frunció el ceño. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «Abre la carpeta, mijo». Con manos temblorosas, Héctor abrió la carpeta. Lo primero que vio fue una copia del testamento de Carmen. Sus ojos se movieron por la página, leyendo lentamente. «No entiendo», murmuró. «Esto dice que tía Carmen te dejó su casa». Sigue leyendo. Pasó al siguiente documento, luego al siguiente. Su expresión cambió gradualmente de confusión a shock, y finalmente a algo que parecía horror. «Estos correos electrónicos», susurró. «Sara interceptó tu correspondencia. Sara sabía sobre la herencia». «Desde el principio», confirmé suavemente. «La casa donde vives, Héctor, me pertenece legalmente. Durante 8 años, Sara ha sabido esto y me lo ha ocultado». Héctor se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. «Esto no puede ser real. Sara no haría esto. Debe haber algún error». «Sigue leyendo», le dije. «Mira las transcripciones de las grabaciones de la reunión del domingo pasado». Lo vi leer las transcripciones, viendo cómo Sara había manipulado sistemáticamente a Elena, a Marta y a mí. Vi cómo su rostro se puso pálido cuando leyó sus propias palabras, dándose cuenta de cómo había sido usado como herramienta en el juego de Sara. «Ella me dijo que tenías problemas de memoria», susurró. «Me mostró artículos sobre demencia temprana. Me convenció de que estabas desarrollando problemas cognitivos». «¿Y tú le creíste sin cuestionar?», le pregunté, tratando de mantener mi voz gentil a pesar del dolor que sentía. Héctor se desplomó de vuelta en la silla, su cabeza en sus manos. «Dios mío, mamá, ¿qué he hecho? ¿Cómo pude ser tan ciego?» Verlo así, tan quebrado y arrepentido, hizo que mi corazón de madre quisiera consolarlo inmediatamente. Pero sabía que necesitaba entender completamente la magnitud de lo que había pasado. «Hay más», le dije suavemente. «Roberto encontró evidencia de que Sara ha hecho esto antes. Elena no es la primera persona mayor que ha manipulado para que dude de su propia competencia». Le mostré los documentos sobre los otros casos. Sara había estado involucrada en situaciones similares con su propio abuelo y con una anciana en su trabajo anterior. En cada caso, había usado tácticas similares: sembrar dudas sobre la competencia mental de la persona, aislarla de otros familiares y eventualmente ganar control sobre sus finanzas o propiedades. Es un patrón, Héctor. Yo no fui su primera víctima, y si no la detenemos, no seré la última. Héctor levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Yo pensé que estaba protegiéndote. Sara me convenció de que tenías problemas, y yo solo quería asegurarme de que estuvieras segura». «Lo sé, mijo», le dije, moviéndome para sentarme a su lado. «Sara es muy buena en lo que hace. Te manipuló a ti tanto como a mí». «Pero yo debería haber sabido», lloró. «Soy tu hijo. Debería haber visto que estabas bien, que no había nada mal contigo. En lugar de eso, la dejé convencerme de que mi propia madre era incompetente». Lo abracé mientras lloraba, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque mi hijo finalmente veía la verdad. Tristeza por todo el tiempo que habíamos perdido, todas las humillaciones que había soportado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente. «Eso depende de ti», le dije. «Roberto dice que tenemos suficiente evidencia para presentar cargos criminales contra Sara. Fraude, interceptación de correspondencia, abuso de ancianos. Podría ir a prisión.
Héctor se estremeció. ¿Quieres que vaya a prisión? Consideré la pregunta cuidadosamente. Lo que quiero es justicia. Y quiero asegurarme de que no pueda hacerle esto a nadie más. Pero también quiero recuperar a mi hijo. Me tienes, mamá, dijo rápidamente. Pase lo que pase, me tienes. Voy a terminar con Sara inmediatamente. Héctor, le dije suavemente, esto no va a ser fácil. Sara no va a admitir la verdad fácilmente. Va a tratar de manipularte otra vez. Va a decir que yo estoy mintiendo, que forjé estos documentos. Necesitas estar preparado para eso. Él asintió firmemente. Estoy preparado. Sé que va a ser difícil, pero ya no puedo vivir con mentiras. Justo entonces, su teléfono sonó. Era Sara. ¿Contestas?, le pregunté. Héctor miró el teléfono. Luego me miró a mí. Sí, dijo finalmente. Es hora de que Sara sepa que el juego terminó. Cuando contestó, pude escuchar la voz aguda de Sara al otro lado. Héctor, ¿dónde estás? Dijiste que solo ibas a ver a tu madre por 1 hora. Han pasado 3 horas. Sara, dijo Héctor, su voz más firme de lo que la había escuchado en años. Necesito que vengas al apartamento de mi mamá ahora mismo. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Está ella teniendo otro episodio? No, Sara. Necesito que vengas ahora y trae tus llaves de la casa. Hubo una pausa. ¿Mis llaves? ¿Por qué? Solo ven, dijo Héctor y colgó. Me miró con determinación en sus ojos. Cuando llegue aquí, voy a confrontarla con todo, y si trata de negar algo, le voy a mostrar la evidencia. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, le pregunté. Más que listo, mamá. He pasado 5 años viviendo en su mundo de mentiras. Es hora de vivir en la verdad. Mientras esperábamos que Sara llegara, Héctor y yo organizamos todos los documentos. Roberto había sugerido que grabáramos la confrontación también, en caso de que Sara dijera algo que pudiera ser usado como evidencia adicional. «Mamá», dijo Héctor mientras preparábamos todo, ¿puedes perdonarme alguna vez? No solo por creer en Sara, sino por la manera en que te traté. La boda, todas las veces que te hice sentir como si fueras una carga. Ya te perdoné, mi hijo, le dije. Desde el momento en que vi que realmente entendías lo que había pasado. Sara es muy manipuladora. Lo importante es que ahora veas la verdad. Unos minutos después, escuchamos el timbre. Sara había llegado y estaba a punto de enfrentar las consecuencias de 8 años de mentiras y manipulación. Héctor fue a abrir la puerta, y cuando Sara entró, inmediatamente supe que algo había cambiado en su demeanor. Tal vez era la manera en que Héctor la había llamado, o tal vez fue su instinto, pero parecía estar en guardia. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar hasta que llegaras a casa?, preguntó, sus ojos moviéndose entre Héctor y yo. Siéntate, Sara, dijo Héctor. Tenemos mucho de qué hablar. Sara se sentó en el borde del sofá, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Héctor y yo. Podía ver que su mente trabajaba rápidamente, tratando de evaluar la situación. Antes de que digas cualquier cosa, comenzó Héctor, colocando la carpeta de documentos frente a ella, quiero que sepas que ya sé la verdad. Todo. Sara miró la carpeta pero no la tocó. ¿La verdad sobre qué, cariño? No entiendo qué está pasando aquí. La herencia de Carmen, dijo Héctor directamente. La casa donde vivimos, el dinero que interceptaste, todo. Por primera vez desde que la conocía, vi a Sara completamente sin palabras. Su rostro se puso pálido, pero rápidamente trató de recuperarse. Héctor, no sé de qué estás hablando. ¿Tu madre te ha estado llenando la cabeza con fantasías otra vez? Ya hablamos sobre esto. Ella tiene episodios donde confunde la realidad. Sara, para, dijo Héctor firmemente. He visto los documentos, los correos electrónicos donde organizaste la interceptación de correspondencia, las firmas falsificadas, todo. Sara finalmente abrió la carpeta, sus manos temblando ligeramente mientras revisaba los papeles. La vi leer el testamento, los correos electrónicos, las transcripciones de las grabaciones. Con cada página que pasaba, su máscara de víctima inocente se desmoronaba más. Esto es ridículo, tartamudeó finalmente.
Alguien falsificó estos documentos. Probablemente ella, me señaló con un dedo acusador. Héctor, ya hablamos sobre cómo las personas con demencia pueden volverse paranoicas y crear escenarios elaborados. Basta, Sara, rugió Héctor, y su voz tenía una fuerza que no había escuchado en años. No voy a dejar que sigas atacando a mi madre. He visto la evidencia. He hablado con el investigador privado. Sé que todo esto es real. Sara me miró con odio puro. ¿Un investigador privado? ¿Gastaste dinero que no tienes en un investigador privado? Esto prueba exactamente lo que he estado diciendo. No tienes la capacidad de tomar decisiones racionales. El dinero que no tengo, repetí lentamente. Es interesante que digas eso, Sara, considerando que durante 8 años has estado viviendo en mi casa y usando mi dinero. «¡Esa no es tu casa!», gritó Sara, finalmente perdiendo el control. «Carmen me la dejó a mí. Tú ni siquiera la conocías bien». Héctor y yo nos miramos. Sara acababa de admitir que sabía sobre Carmen y sobre la casa. Había revelado que sabía mucho más de lo que había estado pretendiendo. «¿Carmen te dejó la casa a ti?», preguntó Héctor lentamente. «Pero Sara, el testamento claramente dice que se la dejó a mi mamá. Y nunca mencionaste conocer a Carmen antes». Sara se dio cuenta de su error inmediatamente. Podía ver su mente trabajando, tratando de encontrar una manera de salir de lo que acababa de revelar. Yo quise decir que Carmen habría querido que nosotros la tuviéramos. Como la nueva generación de la familia, no habría querido que una anciana confundida viviera sola en una casa tan grande. «Sara», dije calmadamente, «Carmen escribió específicamente en el testamento que me dejaba la casa porque cuidé a Miguel durante su enfermedad. Tú nunca conociste a Carmen. Murió antes de que tú y Héctor se comprometieran». La vi tragar saliva, dándose cuenta de que había sido atrapada en múltiples mentiras. «Además», continuó Héctor, «está el asunto del dinero de la cuenta de ahorros, $85,000 que también le pertenecen a mi mamá». Sara saltó del sofá. «Esto es ridículo. Ustedes dos están locos si piensan que voy a entregar mi casa». «No es tu casa, Sara», dijo Héctor, levantándose también. «Nunca fue tu casa. Y el hecho de que acabes de llamarla mi casa en lugar de nuestra casa dice mucho». Sara se dirigió a la puerta, pero Héctor la bloqueó. «No hemos terminado. Todavía hay el asunto de todas las mentiras que me dijiste sobre la salud mental de mi mamá». «Ella sí tiene problemas», insistió Sara. «Mírenla. Ha construido toda esta fantasía elaborada sobre herencias y conspiraciones». «Sara», dije levantándome lentamente, «durante 5 años me has hecho sentir como si estuviera perdiendo la razón. Me has humillado. Me has aislado de mi propio hijo. Me has robado mi dignidad. Pero ya no más». «¿Ah, sí?», se burló Sara. «¿Y qué vas a hacer al respecto, anciana? ¿Llamar a la policía? ¿Quién va a creer la palabra de una mujer de 68 años con problemas de memoria sobre la de una profesional respetada? Los mismos profesionales que van a verificar que nunca trabajaste en el campo de la salud», respondí calmadamente. «Los mismos que van a confirmar que interceptar correspondencia es un delito federal. Los mismos que van a examinar las firmas falsificadas que usaste para robar mi herencia». Por primera vez, Sara se veía realmente asustada. «Héctor», se volvió hacia él con lágrimas súbitas en los ojos. «Por favor, somos marido y mujer. Acabamos de casarnos. No puedes dejar que tu madre destruya nuestro matrimonio con estas mentiras». Héctor la miró durante un largo momento. «Sara, tú destruiste nuestro matrimonio el día que decidiste robar a mi madre y luego manipularme para que fuera cómplice. No hay matrimonio aquí. Solo hubo mentiras». «¿Qué estás diciendo?», susurró Sara. «Estoy diciendo que se terminó. Quiero que saques tus cosas de la casa de mi mamá, y te vayas. Mañana voy a hablar con un abogado sobre el divorcio». Sara se derrumbó entonces, no con lágrimas genuinas, sino con la desesperación de alguien que veía su mundo cuidadosamente construido colapsar. «¡No puedes hacer esto!», gritó. «Tenemos una vida juntos, tenemos planes». «Planes construidos sobre mentiras y dinero robado», dijo Héctor. «No hay vida real ahí, Sara. Nunca la hubo.
Sara me miró con odio puro. Esto es culpa tuya. Si te hubieras mudado a la residencia como se suponía, nada de esto habría pasado. Si me hubiera mudado a la residencia, respondí, habrías tenido control total sobre mi dinero y mi casa. Ese era el plan, ¿verdad? Declararme incompetente y tomar control de todo lo que me pertenece. Sara no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Hay algo más, dijo Héctor, sacando un papel adicional de la carpeta. Mi mamá y yo hablamos, y hemos decidido no presentar cargos criminales inmediatamente. Te vamos a dar una oportunidad. Sara levantó la vista con esperanza. Tienes 24 horas para devolver voluntariamente todo el dinero que has robado. Los $85,000 de la cuenta de ahorros de Carmen, más 8 años de renta de mercado por vivir en la casa de mi mamá. Roberto calculó que son aproximadamente $200,000 adicionales. No tengo ese dinero, protestó Sara. Entonces tendrás que encontrar una manera de conseguirlo, dijo Héctor. Porque si no lo haces en 24 horas, vamos directamente a la policía con toda la evidencia. Y Sara, con la evidencia que tenemos, podrías enfrentar hasta 15 años de prisión por fraude de ancianos. Sara nos miró a ambos, dándose cuenta finalmente de que había perdido completamente. ¿Y si devuelvo el dinero? ¿Qué garantía tengo de que no irán a la policía de todos modos? Ninguna, dije honestamente. Pero es tu única oportunidad de evitar la prisión inmediatamente. Y Sara, si alguna vez intentas contactar a Héctor otra vez, si alguna vez intentas acercarte a mí o a cualquier miembro de esta familia, iremos directamente a las autoridades. ¿Entendido? Sara asintió lentamente, las lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas. Una cosa más, añadí. Las llaves de mi casa. Ahora. Con manos temblorosas, Sara sacó las llaves de su bolso y las puso en la mesa. Esto no ha terminado, murmuró. Sí, Sara, dijo Héctor firmemente. Sí ha terminado. Después de que Sara se fue, Héctor y yo nos sentamos en silencio durante varios minutos. El peso de lo que acababa de pasar se asentó sobre nosotros. Mamá, dijo finalmente, ¿vas a mudarte de vuelta a la casa? Consideré la pregunta. La casa tenía muchos recuerdos, pero también había sido contaminada por la presencia de Sara. Tal vez, dije, pero primero creo que la voy a rentar por un tiempo. Usar ese dinero para viajar, para hacer algunas de las cosas que nunca pude hacer, porque pensé que no tenía recursos. Héctor sonrió. ¿A dónde quieres ir? A España, dije sin dudar. Siempre quise ver el país de donde vinieron mis abuelos. Y ahora, por primera vez en mi vida, puedo permitírmelo. 6 meses después, estoy escribiendo esto desde un pequeño café en Sevilla. Sara devolvió el dinero completo dentro del plazo de 24 horas, aparentemente pidiendo prestado de sus padres. Héctor se divorció de ella 3 meses después, y según Roberto, ella se mudó a otro estado. Héctor viene a visitarme a España el próximo mes. Estamos reconstruyendo nuestra relación lentamente, pero esta vez está basada en honestidad y respeto mutuo. En cuanto a mí, he descubierto que a los 68 años, la vida apenas está comenzando. Tengo mi dignidad de vuelta, tengo mi independencia y tengo el conocimiento de que nunca más permitiré que alguien me haga sentir invisible. Sara me robó 8 años de mi vida, pero no puede robar el futuro. Y ese futuro, por primera vez en mucho tiempo, se ve brillante.